Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Antigua Casa Sala. Hoy os traemos una guía acerca del Miyuki, sus tamaños, acabados y las principales características de estos abalorios. ¡Empezamos! Todos los artículos que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo los vais a encontrar en esta primera tarjeta de aquí. ¿Qué es el Miyuki? El Miyuki son cuentas japonesas, tanto Miyuki como Toho simplemente son dos marcas y se caracterizan sobre todo por ser cuentas que son milimétricamente iguales. Son compuestas a base de cristal y dijéramos que son como pequeños cilindros que tienen diferentes acabados y tamaños. Vamos a hacer un breve repaso de qué son estas cuentas, con qué acabados las podemos encontrar y qué no sería Miyuki o Toho. Para empezar vamos a ver qué no serían estas cuentas. Como por ejemplo veis en este caso de aquí, estas cuentas son, dijéramos, cristal checo, bien sea el canutillo, la rocalla, pero son checas. Todas estas se caracterizan por ser materiales muy económicos y como veis además destacan porque no tienen un tamaño homogéneo, es decir, dentro del mismo paquete podemos encontrar variaciones en cuestión de milímetros, por lo que no son indicadas, por ejemplo, para realizar patrones o piezas o composiciones que necesiten precisamente esta exactitud. Sin embargo, al ser muy económico, las podemos utilizar para coser, para revestir o decorar piezas y también nos va a dar un efecto muy bonito y vamos a encontrar muchos colores. El canutillo sería este caso de aquí, que lo encontraremos en este tamaño pequeño y en uno más grande. Y luego también encontraríamos la que es la rocalla, que es como más redondeada, sería como una pieza más redondeada. En este caso serían lo que no es exacto, no es japonés, en este caso sería cristal checo y es irregular. Vamos a ver qué sería el Miyuki, la rocalla o el Toho japoneses. En este caso, por ejemplo, estas piezas de aquí son rocalla japonesa, es decir, como veis tiene una forma mucho más redondeada, pero sigue manteniendo esta exactitud en cuanto al tamaño. Es decir, la forma no es de cilindro, sino que es redonda. De esta manera nos sirve para otro tipo de composiciones o patrones, pero sigue manteniendo esta exactitud de tamaño que nos dan las piezas fabricadas en Japón. Y luego, por supuesto, encontraríamos el Miyuki o el Toho, que sí que sería el más conocido, que es este modelo que veis aquí. En este caso se tratan de pequeños cilindros que nuevamente son milimétricamente exactos. Entonces, principalmente deberíamos tener claro estos tres tipos. Por un lado estaría el cristal checo, tanto el canutillo como la rocalla, que destacan por no ser regulares, es decir, no son indicados para patrones. Luego, dentro de las piezas japonesas, tendríamos la rocalla, que es la que tiene este acabado redondeada. Puede ser rocalla Miyuki, rocalla Toho, porque Toho y Miyuki simplemente son dos marcas o dos fabricantes de este tipo de cuentas. Entonces, simplemente sería rocalla. Y luego encontraríamos el Miyuki o el Toho Delica. Delica es el nombre que utilizamos para este pequeño cilindro o esta forma de cristal. Una vez entendidos estos tres conceptos, vamos a centrarnos sobre todo en la Delica. La Delica es esta pieza que es la que es más utilizada y simplemente a veces la llamamos Miyuki o Toho, pero realmente es Delica, porque si decimos Miyuki Toho rocalla nos estaríamos refiriendo a este modelo de aquí. Entonces, si nos centramos en el Miyuki Delica o Miyuki Toho, simplemente estas dos marcas, encontraríamos muchos acabados diferentes. Normalmente el tamaño más estándar, que es el que os estamos mostrando en el vídeo, es el tamaño 11. Nuevamente, como veíamos en el vídeo del Matuo, que es un primo hermano de estas cuentas, que también os vamos a dejar el enlace en la parte superior, a mayor número, menor es el tamaño de la pieza. Es decir, en este caso, por ejemplo, estaríamos viendo una rocalla del número 15, por tanto es más pequeña que la Delica del número 11. Entonces vamos a encontrar diferentes acabados. Vamos a ver, por ejemplo, el Fireline o este que veis que digamos tiene el color en el centro y
simplemente está recubierto de cristal. Estas cuentas se utilizaban mucho en momentos anteriores, pero actualmente son las que menos se estilan, ya que digamos que como el pigmento está en la parte interior, mediante el roce o por la fricción a la hora de trabajarlo, podría incluso llegar a perder un poco de color. En este caso simplemente lo que le destaca es que tiene un ligero brillo, ya que no tiene tanta pigmentación, ya que solo la vamos a encontrar en el pasante y el resto de la pieza es cristal. El resto de delicas las vamos a ver todas con pigmentación en, digamos, todo el cristal en sí. Y vamos a ver diferentes efectos. En este caso, por ejemplo, veríamos el acabado mate y son piezas de cristal que no tienen nada de brillo. Es como un efecto glaseado y tienen una consistencia de color más subida o destaca más, ya que no tiene tanto brillo. Luego veríamos las que tienen el acabado brillante normal, en este caso en el mismo tono, para que podáis ver la comparativa. Simplemente en este caso es brillante, pero no es un brillante excesivo, como por ejemplo podríamos ver en el mismo efecto este otro color turquesa. Serían tal vez las más estándar, las que se utilizan mayoritariamente en patrones. Luego también veríamos las que tienen el acabado conocido como lúster. Lúster es como si fuera un acabado brillante, que no es el nacarado, que os enseñaremos después, pero dijéramos que tienen un brillo superior mucho más satinado al brillo normal. Lo conocemos como lúster o brillantes, en función del fabricante. Luego podríamos ver también el acabado metalizado, que sin embargo el brillo sigue siendo bastante importante, pero el color, el pigmento es con este acabado pues metalizado. Y luego veríamos las que son AB o irisadas en este tono blanco, y es las que dijéramos que hacen como un irisado que en función de la composición en la que las colocamos reflejan las tonalidades próximas a las mismas, que hacen como un pequeño iris. Como veis tenemos muchos efectos diferentes y sería importante tener en cuenta que la única cosa que tenemos que saber para combinar estas piezas es que no tenemos problema de combinar sus efectos, es decir, podríamos combinar, como veréis en las composiciones, mates con lúster, con, dijéramos, el nacarado. Cualquier efecto es bueno para combinar entre ellas y hacer composiciones, pero sí que tendríamos que tener en cuenta que nunca debemos combinarlas entre tamaños, es decir, nunca colocaríamos una delica del 11 con una delica o una rocalla del 15, a no ser que sea una composición muy específica, pero nunca lo haríamos en patrones. En este caso, por ejemplo, os hemos ampliado las diferentes cuentas con diferentes acabados para que aún sea más significativo o veáis con más grado de detalle la comparativa entre los diferentes acabados. De la misma manera, os hemos ido mostrando diferentes ejemplos a lo largo del vídeo para que podáis ver que no solo pueden ser utilizadas en las típicas composiciones que se hacen con estas cuentas, bien sea las pulseras con telar, bien sea el punto peyote u otros trabajos típicos con este material, sino que podemos trabajarlas de manera mucho más sencilla en pendientes, en pulseras o incluso utilizarlas para dar un toque de color en muchas composiciones que no serían propiamente del estilo o trabajos típicos que realizaríamos con estas cuentas. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like y por supuesto podéis suscribiros en el botoncito rojo de abajo si no queréis perderos ninguno de nuestros vídeos, activando las notificaciones para que os avisen de cada publicación nueva que hagamos. Y por supuesto, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!